Muy buenas tardes. Pues es de rigor, ¿no? Pues agradecer que esté aquí ante este público tan selecto. El agradecimiento hay que dirigírselo a Gustavo Bueno Sánchez, que aceptó que pudiera hablarles de esta cuestión. Desde luego a Paloma, que hace las cosas tan bien y que nos trae a este sitio tan... Bueno, a mí me encanta, aunque sea un poco decadente, ¿no? Si me permiten, empiezo por algo anecdótico. Como voy a hablar de religión, yo tuve que leer toda la obra de un autor para hacer la tesis doctoral, que fue Gustavo Bueno Sánchez el que me la dirigió, y hubo un libro que no terminé de leer, pero era sobre San Vicente de Paúl, por cierto. El que es el culpable de que esté este edificio aquí montado, ¿verdad? Ángel me decía que lo más seguro es que sea de los años 50. En los años 50 debían tener muchas perras los Paúles. Y lo que les quería contar es que hace unos 100 años San Vicente de Paúl era una figura pues muy controvertida, pero porque todo el mundo en España, bueno, los creyentes católicos, y en Francia querían hacerse con la personalidad de San Vicente de Paúl. Los españoles decían que había nacido en España, los franceses que había nacido en Francia, para llevárselo cada uno a su terreno. El autor del que hice la tesis escribió todo un libro para decir que había nacido en un pueblecito de Aragón y que San Vicente de Paúl era español. Pero bueno, ahora ya no le importa un pimiento a nadie. O sea que solo se ha quedado en una anécdota. Bien, bueno, pues como ha dicho Paloma, el título de la comunicación que presento es El ateísmo católico de Gustavo Bueno. Bien, en el título de la comunicación pues está el nombre, ¿no?, de nuestro fundador, iba a decir, se me cruzó San Vicente de Paúl, del que fundó el sistema del materialismo filosófico, ¿verdad?, y dos términos unidos en un sintagma que es ateísmo y católico. Parece que choquen bastante, bueno, en parte sí chocan. Entonces, voy a analizar este sintagma desde dos puntos de vista, pero están mezclados, ¿no? Porque no son estancos, eso desde luego, ¿no? En los dos va a haber ontología, va a haber gnoseología, y en el segundo, que es el término católico, pues acudiremos a cuestiones que tienen que ver más con la ética, con la política, con la historia. Voy a analizar 10 momentos, ordenando cierto desorden, para que ustedes pues, se hagan a la idea de los argumentos que daba Bueno pues, para decir que él era un ateo católico, ¿verdad? Bien, podríamos decir que católico y ateo chocan, pues como chocan dos ondas, ¿no? Tiras dos piedras y las ondas se enfrentan una a otra. Entonces, si se juntan las dos frecuencias, pues incluso puede romperse en olas, y la piedra es muy grande, claro, pero hay momentos de interferencia en que las ondas pues, pueden anularse, ¿verdad? Y esas conexiones yo creo que son las que justificaron en muchos momentos que Bueno se considerara, pues eso, aunque ateo esencial, pero un ateo católico. Bien. Bueno, los 10 momentos que quiero analizar, que se van a imbricar uno en otro, bueno, a encabalgar, por así decirlo, son los siguientes. La aclaración de lo que supone ser agnóstico frente a ser un ateo, eso es necesario señalarlo. La negación de la idea de Dios, por ser contradictoria, y ahí ya tendríamos expresado pues, que el ateísmo de Bueno es un ateísmo esencial. Luego pasaremos a la respuesta que da Bueno a qué es la religión, a señalar en un cuarto momento que un ateo esencial puede tener una doctrina elaborada de la religión, que Aristóteles es el padre de la teología. Ahí también tenemos que incidir en ello, porque él es el que elabora de modo primero y completo la idea de Dios, que solo estaba en ciernes en autores anteriores. Luego los falsos presupuestos de lo que llamamos teología fundamental. Luego pasaremos a la confusión entre religiones, derivada de la obra de Lessing, hoy yo creo que fue
no sé, ha salido, ¿no? Lessing aquí, ¿no? Las tres religiones en algún momento. Luego que solo es posible desarrollar una filosofía de la religión teniendo en cuenta la filosofía de la ciencia de Gustavo Bueno. La toma de distancia que hace Bueno de un radicalismo ateo, el radicalismo ateo de los racionalistas, y por último trataremos de recabar la relevancia que el cristianismo, y sobre todo el cristianismo católico, tiene pues en la historia, y aquí es donde creo que encontramos los argumentos que definen a Bueno como ateo católico. Bien, empezamos pues por el primero, ¿no? La verdad es que no me voy a separar de los argumentos de Bueno, o sea, yo creo que voy a decir muy pocas cosas nuevas, ¿eh? Todas las cosas las podemos leer o las hemos oído pues en palabras de Bueno, escritas o dichas oralmente. Cuando hablamos de agnóstico, pues pensamos en los agnósticos, no, en los gnósticos, ¿no? En los primeros gnósticos del principio de nuestra era, ¿verdad? Del siglo I de nuestra era. Y la verdad es que la palabra agnóstico ahí no se había expresado de ninguna manera. El gnóstico era el que tenía una sabiduría que le permitía salvarse, ¿verdad? Es Aldous Huxley, a finales del siglo XIX, bueno, sobre los años 70 del siglo XIX, el que acuña el término agnóstico, no para referirse a esos gnósticos, ¿no? Del siglo I, ¿no? Después de Cristo, sino a los anglicanos ingleses, ¿no? Con los que convivía, con los que tenía cerca, a los calvinistas, incluso, bueno, católicos pocos, porque se los habían cargado a casi todos y en el siglo XIX no quedaba casi ninguno. Pero bueno, en general a todos los creyentes les llamaba gnósticos. Huxley, Thomas Huxley, el tío del antropólogo Julian Huxley y del escritor de ciencia ficción Aldous Huxley, ¿no? Una saga de Huxley pues bastante rica, ¿no? en cultura, vamos a decir. Bien, a Bueno no le gustaba esto de decir que alguien era agnóstico y estaba de acuerdo con la expresión de Engels, que venía a señalar que un agnóstico era un ateo vergonzante, ¿verdad? En lo que no compartía con Engels era en que pues, la idea que tenía Engels, como Marx, ¿no? De la religión, pues es una idea general, ¿no? Una idea general, superestructural, que no hacía distingos de ningún tipo en la religión, ¿no? Era como si fuera una idea eterna, por así decir, de la religión, ¿no? Bueno dice que no, que esto no puede ser así, que hay que tener en cuenta las transformaciones que esta idea ha tenido a lo largo de la historia, bueno, o incluso en la prehistoria. Bien, aclara la primera idea. La segunda es la negación de la idea de Dios. Gustavo Bueno niega que sea posible la idea de Dios. ¿Por qué la niega? Porque dice que es contradictoria. Es una idea contradictoria y no puede ser utilizada, no nos sirve para nada la idea de Dios, no nos dice nada. Es una idea imposible. Bueno, la idea de Dios de las religiones monoteístas. Luego ya veremos que tenemos que hablar de otras divinidades. Yo creo que es interesante decir que marcar ciertas diferencias con Kant en este aspecto, porque si acudimos al final de la crítica a la razón pura y vemos los ideales de la razón, ¿no? Bueno, el ideal de la razón es Dios, concretamente, ¿no? Las tres ideas de la metafísica que Kant niega al final en la dialéctica trascendental, cuando habla del alma, del mundo y de Dios, y dice que del alma, del mundo y de Dios nada puede decir la ciencia, ¿no? No puede haber, hay imperativos, hay juicios sintéticos a priori, pero esos juicios sintéticos a priori no es una ciencia la metafísica, ¿de acuerdo? Porque llegan, en el caso del mundo, a contradicciones, pero nunca dice Kant, que por lo menos yo así lo entiendo, que la idea de Dios sea contradictoria. Analiza el argumento ontológico, analiza el argumento cosmológico, analiza las vías de Santo Tomás, pero la idea de Dios no es contradictoria para Kant, por lo menos a mi entender. Es contradictoria la idea de mundo, pues porque los juicios sintéticos a priori que se han querido hacer de ella, pues han llegado a conclusiones de que el mundo puede ser finito o que puede ser infinito. Pero de Dios esas aporías, esas contradicciones, desde luego que Kant no las señala.
Dios es el ideal de la razón, ¿no? La razón empieza a hacer juicios disyuntivos, ¿no? Como si fuera una máquina de hacer churros, ¿no? Y al final pues sale el churro más gordo, pues es la idea de Dios, ¿verdad? Al final, pero esa idea de Dios, desde luego que, como pasaba con el alma, no tiene ningún referente en el mundo fenoménico. Dios no es un fenómeno, tampoco el alma, tampoco el mundo, ¿verdad? Bueno, para Bueno, la idea de Dios sí es contradictoria. Contradictoria en dos aspectos fundamentales, que es esencialmente y accidentalmente no, en sus atributos, por así, sí, en sus atributos. Esencialmente, pues porque si Dios es creador y es esencia primera, pues entonces aquí hay una contradicción ya, ¿no?, tremenda, porque si Él es la esencia primera y es creador, se ha tenido que crear a sí mismo, y esto es absurdo, ¿verdad? Es absurdo, es el absurdo de la causa sui, dicha por algunos filósofos, incluido Spinoza, por ejemplo. Respecto al argumento ontológico, cuando San Anselmo, incluso Descartes, ¿no?, da las razones del mismo, pues se tratan unas ideas, como la idea de necesidad, la idea de existencia, o la idea pues de posibilidad, pero claro, dichas de la manera que se dicen en el argumento ontológico, descontextualizadas, pues no son unas ideas que podamos expresar su significado, sino que se tratan como ideas absolutamente metafísicas, ¿verdad? Y si atendemos al mismo absoluto aplicado a Dios, pues también chirría por todos los lados, ¿verdad? Porque un Dios absoluto pues anegaría todo lo demás, anegaría el mundo. Estaríamos en el problema del panteísmo, ¿no?, o del ontologismo que expresó Malebranche o Gioberti, Rosmini, todos estos autores. En parte, muchos teólogos cristianos han defendido ideas panteístas, pero el panteísmo nunca fue aceptado, ¿no?, por el cristianismo, aunque casi se puede decir que estaba implícito en su teología, ¿verdad? Bien, por otro lado, si decimos que... bueno, un momentito. Me deja empezar. Esto es en cuanto a la esencia, ¿no? En cuanto a los atributos. Yo creo que si atendemos a los atributos todavía es más claro, ¿no?, que la idea de Dios es contradictoria, porque no se puede ser infinitamente bueno y a la vez infinitamente justo, ¿no? Si se es infinitamente bueno, pues podemos imaginarnos que Dios podría perdonar a Hitler en el instante último de su vida, porque se arrepiente, ¿no? Y entonces la justicia se iría a hacer gárgaras, ¿verdad? No habría posibilidad de hacer justicia con lo que había pasado, ¿no?, previamente a su muerte, ¿no?, por arrepentimiento. O si pensamos que esa bondad es infinita, pues ¿dónde cabría el mal? No cabría el mal, ¿verdad? Ahí también hay una contradicción en estos atributos divinos. Lo mismo pasa con la omnisciencia. Si Dios es omnisciente, pues sabría, bueno, este es el tema de la polémica de Eusilis, ¿verdad? Si Dios es omnisciente, pues entonces sabría lo que íbamos a hacer antes de que lo hiciéramos y antes de que naciéramos, y entonces lo mismo que dicen los protestantes, pues han multiplicado, ¿no? Pues no tendríamos libertad, ¿no?, por así decir. Y respecto de la omnipotencia, lo mismo, ¿no? Sí, aquí, bueno, yo se lo he oído a Bueno, ¿no?, porque dice que si Dios es omnipotente y es el ejemplo, ¿no?, del motor imparable, ¿no? Si creara un motor imparable, pues sería contradictorio que fuera omnipotente, pues porque lo podría parar, entonces ya no sería imparable. Esto es una contradicción en los términos, ¿verdad? Bueno, pues por todas estas cuestiones, por cuestiones esenciales y por cuestión de sus atributos, la idea de Dios es imposible. Y si la idea de Dios es imposible, la esencia de Dios es imposible, pues ya no es siquiera pertinente tratar de demostrar su existencia como hicieron San Anselmo, Santo Tomás, Aristóteles previamente. Bien, vamos a la respuesta que es la religión, la que nos da Bueno. Hay dos ámbitos, ¿no?, el Dios y su idea, que ya lo hemos tratado, y luego, pues, ¿qué es la religión? Bueno, la religión la tratamos como una institución, ¿verdad?, que tiene un momento nematológico y un momento
tecnológico, un momento nematológico que, bueno, define, vamos a ir rápidamente por esto porque seguro que lo han oído, ¿no? Sería la relación del hombre con Dios, y aquí ya hemos dicho bastantes cosas de Dios, ¿verdad? Estamos hablando siempre de la idea de Dios de los monoteísmos, de lo que Bueno llamará en el animal divino las religiones terciogenéticas, ¿verdad? Bueno, incluso hay religiones que no tienen siquiera Dios, ¿no? En Oriente hay religiones sin Dios, los pigmeos tienen una religión que no tiene divinidades, no tiene Dios, ¿verdad? O sea, el momento nematológico pues es una expresión metafísica, ¿no? No te puedes relacionar con alguien inexistente que ni siquiera puede ser, como hemos demostrado previamente. Y el momento tecnológico ya es el momento que sí, que es serio, que Bueno se toma muy en serio, porque es el momento en que la religión se hace positiva, ¿verdad? El momento tecnológico de la religión son los ritos, son los sacerdotes, son los sacramentos, todas estas cosas que han ordenado la vida pues, del mundo católico, vamos a decir, del mundo cristiano, desde hace 2000 años, ¿verdad? La religión cristiana es ese momento nematológico de que el hombre se relaciona con Dios, que no puede ser, que ya lo hemos desechado, no, es el momento tecnológico, ¿no? La religión positiva, eso es la verdadera religión, y no solo es verdadera religión el cristianismo, también hay otras verdaderas religiones, ¿no? Con Dios, bueno, son las religiones positivas, ¿no? Cuando un musulmán se pone a rezar a la Meca, pues eso es religión positiva del Islam, ¿verdad? Bien, ¿un ateo esencial puede tener una doctrina elaborada de la religión? Pues bueno, vamos a contestar radicalmente que sí, ¿verdad? Como hemos señalado ya, Dios no es ni puede ser objeto de la filosofía de la religión, porque es una idea contradictoria y por tanto no nos planteamos ni siquiera su existencia. Del Dios terciogenérico, ¿verdad? Del Dios de las religiones monoteístas. Pero hay más de una religión, de una filosofía de la religión, ¿verdad? Está la filosofía de la religión de Gustavo Bueno, expresada en el animal divino y en otros textos importantes, ¿verdad? Pero hay otras muchas, ¿verdad? Todas ellas tienen en común pues, que tienen una serie de ideas trabadas a partir de las cuales pues, van a expresar otras ideas diferentes, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de vista de la filosofía de la religión del materialismo filosófico, de la filosofía de la religión de Bueno? Pues el punto de partida de la filosofía de la religión de Bueno es el ateísmo esencial que ya hemos expresado, el ateísmo esencial. Y aquí Bueno dice, bueno, si yo soy ateo, pues bueno, le critican, si usted no tiene conexión con la religión, entonces ¿por qué habla de religión? Entonces Bueno se adecua, ¿no? a la expresión de Robert Merton, que dice que no es preciso, desde luego, estar dentro de algo para conocerlo. No hace falta estar dentro de algo para conocerlo. El ejemplo que podemos poner adecuado, ¿no? a la religión es que no hace falta comulgar todos los domingos, y mucho menos todos los días, para entender el mito de la transustanciación, en absoluto, no hace falta estar dentro. Es más, Bueno considera que lo que hay que estar es fuera, hay que estar fuera, porque si estás adentro, entonces tienes esas ideas de las que partes, que son tu modo de entender el mundo, y entonces lo que tiene que hacer el que tiene una religión, una filosofía de la religión potente, porque es ateo, es destruirlas. Este es el planteamiento que hace Bueno. Es lo que Bueno toma de Merton, es la cuestión de lo que se llama el entrismo, ¿no? Uno no tiene por qué saber de una cosa, pues yo qué sé, de religión, ¿no? Bueno, de religión hay que saber, sí, porque es necesario ser ateo, dice Bueno, pero no es suficiente, tienes que enterarte de qué va la religión, desde luego. Pero bueno, para hacer filosofía, yo qué sé, de la música, pues no hace falta ser músico, ¿verdad? No hace falta, puede hacerla cualquiera, que se entere de qué va la música. Bueno, no era un gran músico, que yo sepa, y sin embargo tiene 30 horas de filosofía de la música y luego 2 cursos de filosofía de la música en Santo Domingo de la Calzada, ¿verdad? Donde dice un montón de cosas que yo tomé muy en serio para hacer mi filosofía del cine, a partir de ellas, a partir de las que yo hice ese texto, que por ahí ha salido hoy, porque Miguel Ángel lo ha mencionado. Bien. Bueno,
Un ateo esencial, por tanto, puede tener una filosofía de la religión. Y es más, tiene que ser ateo para tenerla. Esto es lo que nos dice Bueno. Aristóteles es el primero que expresa una idea de Dios elaborada. Esto también es muy importante señalarlo. La idea de Dios que manejan los musulmanes, la idea de Dios que manejan los cristianos, por lo menos la idea de Dios de la teología natural, ¿verdad?, o los hebreos, pues es deudora de Aristóteles, ¿de acuerdo? Vamos a leer un texto de Tresguerres. Antes tenía que haber leído uno de Bueno, pero hay poco tiempo y no podemos leer todos aquí. Dice Tresguerres. Perdón. En el caso de Dios de Aristóteles, con el que no cabe mantener relación de ningún tipo, y desde luego tampoco ese peculiar tipo de relación a la que cabría calificar de religiosa, porque el Dios aristotélico, motor inmóvil, pensamiento que se piensa a sí mismo, ni conoce el mundo ni la existencia del género humano. Otro tanto sucede con los dioses epicúreos y lo mismo podría decirse del Dios de los deístas, al menos de aquellos que se encuadran en las posiciones más radicales, como es el caso de Voltaire. Bien, de Voltaire hablaremos más adelante. Aristóteles señala que Dios es un ser que mueve el mundo, pero que no lo conoce, él solo se conoce a sí mismo. La tesis de Bueno, una tesis que ha repetido por H y por B, es que el Dios de Aristóteles, lo mismo que hemos leído en Tresguerres, no es un Dios religioso. El Dios de Aristóteles no puede ser un Dios amado porque tampoco ama a los hombres. Entonces, no es un Dios de la religión. Estas ideas de Aristóteles las va a tomar muy en serio, desde luego, Santo Tomás, y va a decir cosas muy interesantes. Aquí no voy es más, vamos a atender a ellas ahora dentro de un momento. En el Islam se las adecuará, ¿no?, a su religión, Filón de Alejandría, y desde luego que, a la religión hebrea, perdón, Filón de Alejandría, en el siglo I de nuestra era, si no me confundo, y en el siglo VII, pues Mahoma, ¿verdad? Tanto Filón era aristotélico como Mahoma. Mahoma es un señor que estuvo en una escuela nestoriana y allí pues aprendió las cosas que decía Aristóteles, tanto en su física como en su metafísica, hablando de Dios, ¿verdad? Y por eso la teología del Islam pues tiene ese Dios que no podemos dibujar ni nombrar, porque es el mismo Dios que expresó Aristóteles. Bien, vamos a ir un poco más rápido, ¿verdad? Iba a decir algo de Freud, pero no merece la pena. Vamos ahora a los falsos presupuestos de Santo Tomás. Hay que echar una de arena, pero también vamos a echar una de cal, porque es fundamental lo que nos va a decir Aristóteles y mucho más interesante a la hora de que entendamos también que Bueno pueda querer ser mencionado como católico, aunque sea un ateo esencial. Aristóteles, Santo Tomás, a partir de Aristóteles, elabora la teología fundamental, que la vamos a equiparar a la teología natural y la vamos a desvincular de lo que llamamos la teología dogmática. Hay muchas teologías, bueno, podríamos decir variedades, pero bueno, aquí no da tiempo para desarrollar estas cuestiones. Solo vamos a separar la teología fundamental natural de la dogmática. Santo Tomás, como hemos dicho, parte de la teología aristotélica, ¿verdad? Pero dice una cosa muy interesante, que es que, pese a que se desecha tal fundamentación, como ya lo hemos dicho por nuestra parte, ¿no?, por los materialistas filosóficos que seguimos a Gustavo Bueno, reconocemos el interés que tiene, sobre todo porque los ritos, o sea, lo que hemos llamado religión positiva, una vez que Santo Tomás desarrolla su teología natural, cuando habla de religión positiva, los ritos, los sacerdotes, ¿no?, para él son trascendentales. Y esto marca la diferencia sobre todo con la lectura que van a hacer los ilustrados,
Porque, por ejemplo, Voltaire va a decir que a partir de esa idea de Dios, cuando se habla de la religión positiva, en vez de ser trascendentales los ritos, lo que quiere es desecharla, y entonces dice que son infranaturales. ¿Por qué? Pues porque Voltaire está de acuerdo pues, con los planteamientos que Rousseau nos cuenta en el Emilio, ¿verdad?, de la filosofía natural, y la filosofía natural no es una religión positiva, sino que es una moral, podríamos decir. Bien, aquí esta cuestión de Santo Tomás, la idea que tiene Santo Tomás de religión positiva es una de estas ondas que interfieren, ¿no? Pues, y que resultan bastante interesante, ¿no? Sobre todo pensando en que lo que hay que realmente destruir, porque considero que es pernicioso, ¿no? Pues es la teología, bueno, la religión natural de estos ilustrados racionalistas. Bueno, toca hablar un momento de Lessing. ¿A qué hora empezaba? ¿A las 6? Perfecto. A ver, esto nos lo ha contado muchas veces, bueno, ¿verdad? Lessing nos cuenta en su narración Natán el Sabio, equipara a las tres religiones monoteístas, al Islam, a la religión hebrea y al cristianismo, pero nos dice, bueno, que porque se queda en lo meramente accidental, que son monistas o que tienen un libro en el que están narradas, ¿verdad? Y que dice que es el mismo Dios, ¿verdad? Bueno, pues el punto de partida de Lessing podemos decir que es lo mismo que pasaba con Voltaire, ¿no? El punto de vista de Lessing es que él defiende esa religión natural, ¿no? La religión del vicario saboyano, ¿no? Del Emilio de Juan Jacobo Rousseau. Y ¿a qué se enfrenta esta religión natural, ¿no? de Lessing o de Voltaire, ¿no? del mismo Rousseau? Pues se enfrenta a la religión positiva, se enfrenta al cristianismo católico, ¿verdad? Al culto católico, a los sacerdotes, a lo que ha ido ordenando la sociedad católica, pues occidental y sobre todo la española, pues por la relevancia que tuvo el catolicismo en la España, sobre todo cuando España estaba escribiendo la historia universal, ¿verdad? Bien, ¿qué ocurre ahora pues con la Iglesia? Pues que la verdad es que ha asumido un discurso pues que ha dejado de oponerse, ¿verdad?, a este ideario, ¿no? Tanto al Islam, ha dejado de oponerse al Islam, ha dejado de oponerse al judaísmo, ha dejado de oponerse a la religión natural, todo le parece igual en este irenismo que le caracteriza a partir de hace unos 60 años, después del Concilio Vaticano II, y además ha dejado que, por ejemplo, al Islam pues no se opongan pues otras instituciones, pues como es el caso del Imperio estadounidense cuando ataca al Islam, porque el Islam le ataca a él. En Lepanto, por ejemplo, Pío V puso bastantes naves, ¿no?, para ir contra los sarracenos, ¿no? Entonces, en aquel tiempo los estados pontificios eran imperialistas, igual que era imperialista el Estado español, y se tomaba muy en serio esa confrontación que ahora ha dejado de lado, ¿no? Ha dejado de parecerle relevante. Así le va a la Iglesia Católica, por cierto. Bueno, vamos al octavo punto, ya solo me quedan 3, lo que pasa es que el último es un poco más largo, pero yo creo que me va a dar tiempo, Bueno, solo es posible desarrollar una filosofía de la religión si se tiene una teoría de la ciencia, nos dice Bueno. Esto nos lo ha dicho Bueno de una forma clara, muy clara. Bien, Bueno empieza argumentando que cuando hablamos de religión positiva, las religiones positivas son las religiones que nos interesan, las religiones, el ir a misa, esas cuestiones, el culto, los sacerdotes, los sacramentos, todas esas cuestiones que se enfrentan, por cierto, a otras religiones que son tan distintas al catolicismo como el Islam o la religión hebrea, ¿verdad? Aunque Lessing dijera que eran las mismas, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues el material, ¿no? El material de las religiones positivas, pues no tiene, nos dice Bueno que no tiene unos materiales, unos límites claros. Bueno, no tenía unos límites claros hasta que él los pone, por cierto, porque lo que va a hacer Bueno es poner, clarificar, pues estos materiales pues que expresan la religión positiva cristiano-católica, para concretar, ¿no?
Estamos en un ámbito antropológico, desde luego. Bueno, el contexto en el que nos sitúa Bueno es el contexto del cierre categorial, porque ustedes todos saben que el contexto del cierre categorial, pues los conceptos que marca una categoría, pues de ellos derivarán otros conceptos y de las leyes reconocidas en un primer momento surgirán otras leyes, ¿verdad? Eso es lo que nos cuenta el cierre categorial. Bueno, pues aunque la religión no es un saber que pueda ser cerrado en absoluto, sin embargo, Bueno utiliza, ¿no?, lo que sucede en un saber cerrado para que podamos entender lo que ocurre también en la religión, aunque no sea un saber que pueda cerrarse en absoluto. No, Bueno nunca dijo eso, ni yo lo voy a decir, por supuesto. Él utiliza una metáfora que es la metáfora de una cadena, una cadena, ¿verdad? Los eslabones de la cadena serían pues, las conceptualizaciones que todavía no están perfectamente claras, pues que tienen que ver con las religiones, ¿verdad? Y aquí pues vamos a atender ya no solo a las religiones monoteístas, sino a la filosofía de la religión de Gustavo Bueno, que tiene pues unos dioses que hemos dicho ya que no son verdaderos, porque ni siquiera es su idea verdadera, y unos dioses que realmente son verdaderos, que son los dioses primogenéricos, que son los dioses pues que pintaban los hombres prehistóricos en las paredes de las cuevas, ¿verdad? Los animales, lo que Bueno llamó los númenes. Bueno, pues en esta trayectoria, ¿no?, fasificada de la religión, pues tenemos sacerdotes, tenemos ritos, tenemos pues comidas, rituales, bueno, todas estas conceptualizaciones que están presentes. Tenemos enterramientos, que esto ya está mucho menos claro, ¿no?, que lo que puede hacer un sacerdote, ¿verdad? Tenemos cementerios, todavía menos claro, ¿no? Entonces, todas estas conceptualizaciones se trata de que cobren un sentido completo. ¿Y cómo cobran un sentido completo? Y aquí es lo que nos va a decir Bueno, ¿no? ¿Qué hace falta? Pues, bueno, antes de decir lo que hace falta, bueno, se lo adelanto ya. Lo que hace falta es un eslabón fundamental, que es el eslabón de los dioses verdaderos, que son los animales, ¿no? La idea de numen, la idea de Dios verdadero de las religiones primogenéricas, de la religión de primera fase, va a ser trascendental. La idea de trascendental que tiene, que esto yo también se lo he oído a Bueno, que en el momento que se reconoce ese primer eslabón, es como si la cadena se coloreara por completo y se clarificara, ¿verdad? Todos los conceptos que estaban todavía desdibujados, entonces cobran sentido, y entonces es cuando ya tenemos una filosofía de la religión con conceptos claros, no como en una ciencia cerrada, positiva, pero sí claros y distintos. Los enterramientos originales, que al principio no tenían nada que ver con la religión, tenían que ver, pues yo qué sé, pues con los malos olores o con no enfermarte. Enterrabas la carne que estaba podrida, pues porque no te gustaba o no querías que viniera un animal a olerla para que te comiera a ti, o la enterrabas pues para guardártela para el día siguiente, porque no tenías nevera, ¿verdad? Difícil tener nevera en aquella época. O empezó a haber enterramientos que desde luego no eran de personas, eran ya enterramientos rituales, sino que eran enterramientos de los dioses verdaderos, ¿no? Enterramientos de osos, que son los primeros reconocidos, ¿verdad? No es lo mismo enterrar un oso que enterrar a un familiar, en absoluto. Y la idea de cementerio, desde luego, es una idea muy posterior, ¿verdad? Bueno, todos estos términos que tienen que ver con la religión van a cobrar sentido, se van a expresar gracias a este hilo conductor metódico que nos permite la teoría, la gnoseología, ¿no?, del materialismo filosófico, la teoría del cierre categorial, y de esta forma se consigue pues clarificar todos esos conceptos, ¿no? Estos númenes son seres pues muy similares a los hombres, ¿verdad? Que te engañan, pues se esconden, viven en guaridas, son animales, ¿verdad? Son animales y son los dioses y son el eslabón primero para tener una filosofía de la religión expresada gracias a esta metáfora, ¿no?,
que depende, ¿no?, del mecanismo que Bueno ha expresado en su teoría del cierre categorial. Bien, estos números serían, por tanto, el núcleo, ¿no?, el núcleo de la religión. Dicen el animal divino, ¿no? Los animales son núcleos luminosos de la ulterior idea de divinidad también, ¿eh? Y es verdadera la religión porque los númenes existen, ¿eh? La religión es verdadera porque los númenes existen. Bien, voy rapidillo, porque el último punto quiero decir todo lo que tengo que decir. El punto 9 es muy rápido, ¿no?, porque nos dice Bueno en la fe del ateo, pues que algo que ya hemos introducido casi, ¿no?, que es lo que el radicalismo ateo, racionalista, pues no tiene nada que ver con el ateísmo de Bueno, ¿verdad? Lo hemos dicho cuando estos ilustrados pues lo que hacen es criticar las religiones positivas, ¿no?, que son las que a Bueno le parecen interesantes, y no esas religiones metafísicas, ¿no?, pues que tienen un Dios que no se puede conocer, ¿no?, como pasa en el Islam o en la religión hebrea. Dice Bueno en la fe del ateo, vamos a ver, una teología dogmática que puede considerarse como una de las muestras más refinadas en desarrollos culturales de la ciencia en su aceptación aristotélica de ciencia proposicional. No queda otra alternativa sino la de mirar con desprecio a quienes hablan en general de la rudeza del pensamiento teológico y de su acción retardaria, y creen con ingenuidad de adolescente idealista que removida la religión e instaurado el ateísmo, el progreso, el bienestar, la paz y la felicidad vendrán por sí mismos. Este es el radicalismo de los racionalistas que Bueno está desechando, ¿verdad? Bien, y esto enlaza con la crítica que hacen a la religión positiva, cristiana, pues todo este ideario que ha triunfado, el laicismo que tenemos en España desde hace bastante tiempo, este ateísmo, ¿no?, que tira por tierra pues una religión católica que ha sido tan relevante, ¿no?, pues en la historia universal, y no solo porque España haya sido el imperio católico, ¿no?, sigue siendo una religión absolutamente relevante, y pese a los momentos tan decadentes que está teniendo en las últimas 6 décadas, ¿verdad? Bueno, pues, ¿por qué es importante el catolicismo para Bueno, ¿no? Tanto que incluso él llegue a no renegar de él mismo, ¿no?, del catolicismo, para decir, sí, yo soy un ateo esencial, porque creo que la idea de Dios pues es una idea que no se puede defender, pero sin embargo mi ateísmo es un ateísmo católico, ¿eh? Pues vamos a ver estas razones, unas cuantas, no todas, porque habría que profundizar bastante más, ¿no? No solo hay laicismo, está la crítica protestante a la Iglesia, en fin, y la misma leyenda negra es una crítica contra el modo de ordenar el mundo que tuvo España, muy dependiente del modo de entender al hombre católico, ¿verdad?, como todos ustedes saben perfectamente. Los católicos, todos los que ahora mismo, pues yo qué sé, se han llevado el gato al agua, ¿no?, pues los que critican a España, ¿no?, con ideas negro-legendarias, pues paralelamente desde luego que están criticando al catolicismo, porque no reconocen ningún logro científico, ¿no?, que hayan tenido los católicos. Nos dice, bueno, el Renacimiento, que es cuando España está tomando gran relevancia, ¿verdad?, en la historia universal, siglos XVI, XVII, XV, XVI. El Renacimiento no puede entenderse al margen precisamente del aliento de la Iglesia romana, que a nuestro juicio no tendría por qué pedir perdón retrospectivamente por el caso Galileo u otros similares, y porque ninguna otra religión del libro, y particularmente el Islam, puede ofrecer una relación de figuras de primera línea que fueron decisivas en las revoluciones de la ciencia moderna y actual, sin dejar de ser cristianas. Más aún, siendo cristianas y por serlo, después de la muerte de Averroes, ningún científico o filósofo de primera línea puede citarse en el Islam.
Sin embargo, nosotros podemos hablar pues, de Zachary, podemos hablar de Copérnico, nosotros, me meto dentro del aparato católico, ¿no? Aunque yo también sea un ateo esencial, ¿no? Un Mendel, ¿verdad? Un Lemaitre, todas estas figuras católicas que no se mencionan nunca, o si se mencionan no se dice que son católicas, ¿no? Pues porque, claro, el catolicismo lo que hizo fue ir a la contra del progreso de la ciencia. Bien. Los protagonistas del Renacimiento, desde luego que son herederos, ¿no?, del periodo previo donde el cristianismo pues, tuvo la relevancia que tuvo, porque sin la regla benedictina, por ejemplo, pues no tendríamos libros de Platón, por decir algo, ¿no?, ni de Euclides, ¿verdad? Bien, con esto lo que se está señalando es que la Edad Media fue una edad oscura y el Renacimiento fue pues, de los saberes previos de la edad antigua, ¿verdad? El renacimiento de lo griego, el renacimiento de lo griego sobre todo, más que de lo romano. Hay una cuestión que también cuenta, bueno, que es muy relevante, ¿no?, que el cambio más importante que se da antes de que la física surja es un cambio que no es que sea una revolución científica de una ciencia positiva, sino que fue el abandono de la segunda acepción de ciencia expresada por Bueno, ¿no?, en la teoría del cierre categorial, la acepción de ciencia como expresión geométrica, ¿verdad?, la ciencia de la lógica de Aristóteles, en una ciencia que es técnica, tecnológica, es la revolución de los ingenieros, la revolución de los ingenieros. Cuando Galileo trata de explicar las leyes de caída y tal, está explicando pues, las cosas que había hecho Tartaglia, por ejemplo, tirando piedras con distintos ángulos, ¿no?, de 45 grados, esos son 45 grados, otra cosa son 30 grados, pero esos son 45, por cierto, ese ángulo. Bien, ese cambio tecnológico desde luego que es muy importante, aunque esa forma de hacer ciencia de Aristóteles, pues desde luego que se mantiene, ¿no?, porque podemos poner como ejemplo la ética de Spinoza o los textos de Descartes, o incluso nos podemos ir al siglo XX y si atendemos a la concepción heredada del Círculo de Viena, en la concepción heredada se trata de expresar todas las ciencias reduciéndolas a un modo geométrico de explicar las cosas. Me cago en la mar. Bien. Bueno, enseguida acabo, Vamos a ver. Bueno, pues el Imperio Español cuando toma el mundo, por así decir, ¿no?, cuando lo circunnavega, pues ¿qué lleva? Pues lleva un orden social que está expresado en lenguaje moral católico y en una forma de entender el hombre católica, ¿verdad?, como sabemos. El catolicismo, además, fue absolutamente beligerante, ¿no?, contra la superstición. Cuando el catolicismo deja de tener relevancia, ¿qué es lo que ocurre en Europa? Pues que empieza a haber brujas, empieza a haber espiritismo, empieza a haber de todo, bueno, todas esas cosas que van a pasar. Me permiten leer a Bueno otra vez en Dios salve la razón, ¿no?, porque no solo el ateísmo católico de Bueno está expresado en la fe del ateo, sino en Dios salve la razón. Dice Bueno aquí, el cristianismo al oponerse a las supersticiones estableció un canon de racionalidad que salvó en los siglos sucesivos y en numerosas ocasiones a la razón de la hemorragia supersticiosa. La misma conducta de los inquisidores, sobre todo en la Inquisición española, representó en muchas ocasiones un principio de racionalidad ante la pululación de fenómenos patológicos. Bueno, es muy largo este texto, pero esto es lo que está aquí Bueno, salvándole la papeleta a Benedicto XVI cuando en la Universidad de Ratisbona dijo esto mismo, ¿no?, que el catolicismo es mucho más racional que el Islam, Y Bueno estaba totalmente de acuerdo con Ratzinger, eso desde luego, ¿verdad? Vamos a decir esto último rápidamente, ¿no? La hispanidad, bueno, vamos directamente a esto. Bueno, esto es lo de Benedicto XVI, que ya lo he señalado, y bueno, a unas declaraciones de Bueno que son absolutamente contundentes, pues para no denostar en absoluto el catolicismo, que es las que hacen popular TV y que le molestaron tanto a Fermín Huerta, que por cierto está publicado en el Catoblepas, el artículo de Fermín Huerta, porque a Fermín Huerta le pareció muy mal que Bueno dijera esto. Como ateo me parece absurdo que se retiren los crucifijos. Está hablando de las aulas, está hablando de la época
cuando se estudiaba, bueno, y ahora se estudian valores en segundo de la ESO, antes era ciudadanía, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Y bueno, toma partida pues, por cuestiones que defiende también el catolicismo desde otros esquemas, desde otras ideas, desde sus ideas materialistas, y los católicos desde sus ideas espiritualistas e idealistas. Pero hay cierta coincidencia que yo creo que merece la pena señalar aquí, porque esas coincidencias son las que hace que Bueno se declare ateo católico, ¿verdad? Cuando, yo qué sé, cuando se habla de, bueno, el índice de natalidad, y con esto termino, ¿no? Si hablamos del índice de natalidad, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que mientras que los católicos dicen que no hay que abortar, por sus razones, ¿no?, que tienen que ver pues, con la idea de hombre que tiene el catolicismo, sin embargo, bueno, pues dice otras cosas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, pues que las mujeres no tienen ese derecho de hacerlo, pues porque no es importante el individuo, y esto molesta a mucha gente, le molestó a mucha gente cuando se lo oyó a Bueno, y le molestará a mucha gente cuando puede que me lo oiga a mí, pero no es importante el individuo, sino que lo que es importante es el grupo, ¿verdad? Porque decir que el individuo es importante, que la mujer puede decidir esas cosas, es un individualismo espiritualista con el cual no puede estar de acuerdo un materialista filosófico. Lo importante es el grupo, lo importante es el Estado, en este caso. Como no haya criaturas, como no tengamos un índice, nos estamos suicidando, no va a haber posibilidad de yo qué sé, de tener... De que la eutaxia se mantenga en nuestro Estado. No se podrán llevar adelante, sujetar los índices económicos, ¿verdad? En general, la Agenda 2030, por mencionarla, está fomentando todas estas cuestiones y nosotros las llevamos a la bandera. El gobierno español, sobre todo con Podemos, y ahora sigue igual, aunque no tengan tanto poder, ¿no?, como tenían antes. Pero, sin embargo, las cuestiones del aborto, las cuestiones de la gente cambie de sexo, ¿no?, esto de no tener hijos hasta los 40, son idearios que tiene la Agenda 2030 y que incluso los ha asumido el catolicismo actual. Menos mal que no todos los curas son iguales, ¿verdad? Y ustedes ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Acabo con esto. Una idea de Bueno que la cuenta en Zapatero y el pensamiento Alicia. Dice Bueno... Qué buena leche, lo que me gustaría a mí. No es difícil, bueno, dice que los matrimonios homosexuales, bueno, lo digo directamente, sin leerlos, matrimonios homosexuales, ¿qué hacen? Minar la institución familiar, lo mismo que dice el catolicismo, Pero, bueno, ¿desde dónde lo dice? Desde que es español, ¿me explico? Desde que es español. Cuando se trata de tener hijos, los católicos dicen, hay que tener hijos católicos, y Bueno, pues dice más o menos lo mismo, pues porque lo que no es conveniente es tener hijos homosexuales, perdón, mahometanos o pacifistas o de ese estilo, porque los hijos católicos me parece que funcionan mejor y tendrían más que ver con nuestra historia, cuando la estábamos escribiendo. Muchas gracias por escucharme. Estoy hablando tan deprisa. Gracias. Gracias a ti.